Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Vamos con nuestro tema de hoy en nuestro formato podcast del Conversemos de Raíz. Hoy día estaremos conversando acerca de un tema que es muy relevante. Y antes de la conversación que queda acá en la grabación, conversábamos con todos nuestros amigos de Raíz, nuestra familia de fe, de los momentos difíciles y complicados que nos toca vivir y enfrentar. Y el tema de hoy, y que queda acá en el podcast de Raíz, es: cuando todo es malo, Dios es bueno. Cuando todo es malo, Dios es bueno. Vaya. Y este podcast también acompaña unas notas de la reflexión y unas notas que la tienen también todas las personas, todos nuestros amigos que están ahí en el grupo pequeño de Raíz. Cuando todo es malo, Dios es bueno. Y eso es algo muy importante, porque en la vida nos encontramos con situaciones complejas, situaciones difíciles. Y hoy día nos vamos a anclar, a focalizar en la realidad de una persona, de un adolescente que vivió momentos complejos, de un joven que vivió momentos muy complejos y de un adulto a los 30 años que vivió momentos muy complejos de la vida. Pero, ¿qué nos une, qué nos conecta con este personaje? Dios. Porque tanto él como nosotros conocemos y amamos a Dios. José, les quiero hablar de el hijo de Jacob. Conoció a Dios, igual que tú y yo. Pero el conocer a Dios nos exime de situaciones complejas y difíciles. El conocer a Dios nos saca o nos evita pasar por situaciones complejas, por crisis, por momentos complicados, momentos difíciles. No. Necesariamente nos toca enfrentarlo y nos toca vivirlo. Nos toca enfrentar situaciones complejas, enfrentar situaciones difíciles. Y cuando nos toca enfrentar situaciones complejas y difíciles, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos paramos frente a esa realidad? José es un personaje muy relevante. Es tan importante que hay 40 capítulos en la Biblia escritos sobre su vida, ni más ni menos. Desde Génesis 37 al Génesis 50. El autor, inspirado por Dios, deja escrita la inspiración divina del Padre, deja instaurada, escrita ahí la vida, la biografía de José. Es desafiante, es maravilloso. Al principio era un niño asustado, luego tuvo una serie de 7 mega caídas en la vida. Y cuando la estemos conversando, solamente las repaso, están en tus notas. Quizás vas a encontrar algún parecido con la realidad, con el hoy. Algo que ocurrió muchísimo tiempo atrás tiene una justa correlación con el hoy, con lo que vivimos. Porque la verdad es que no hay recuperación sin antes haberse caído. Las caídas son inevitables. Cuando todo es malo, Dios es bueno. Y quizás hoy te preguntas, ¿pero por qué tengo que vivir esto yo? Es como el podcast que quedó en nuestro canal de Spotify de la experiencia, ¿no? Cuando todo está fuera de control. La verdad es que no hay recuperación sin haber caído. Y las caídas son partes de la vida. Las caídas son partes de la vida. Las situaciones complejas son parte de la vida. Hay caídas en la vida, en la salud, hay caídas financieras, hay caídas relacionales, hay caídas de confianza, hay caídas en los estudios, hay caídas emocionales. En todo, siempre las caídas aparecen. Este joven, este adolescente, pasa por 7 grandes caídas en su vida. Ahora, una de las cosas que hace difícil manejar las situaciones críticas en la vida es que, por lo general, no vemos a Dios y no vemos lo que Dios ve en ese momento de crisis. Cuando tú y yo estamos pasando el momento complejo, estamos focalizados en la crisis, en el dolor, en la aflicción, en lo que nos está acongojando. Y lo más difícil es que no vemos lo que Dios ve. Entonces nos vamos a dar cuenta que mientras estamos viviendo situaciones muy complejas, Dios, por otro lado, lleva a cabo un plan perfecto. ¡Wow! Eso es difícil. Por eso que estamos juntos hoy y Dios preparó este tiempo para ti. Cuando todo es malo, Dios es bueno. Y quizás esa es la realidad de tu vida hoy. Dios ve todo el panorama. Él ve el panorama desde el antes, durante y el después. Es lo que nos ocurre con cada uno de nosotros. Las caídas son escalones. Si hoy día estás en el suelo, literalmente en el suelo, en cualquier área de tu vida, si lo ves desde la perspectiva correcta, son escalones si confiamos en Dios. Si tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, la crisis, el momento difícil que tú y yo estemos viviendo, son un escalón para seguir creciendo en Dios.
escalones donde Dios quiere llevarnos. Cada uno sube por su escalera y cada uno de nosotros va construyendo su escalón, su peldaño en función de lo que va viviendo. No mires el césped del vecino, porque siempre se ve más lindo. No te preocupes del proceso de la otra persona. Preocúpate de tu vida, de tu escalera. ¿Cómo vas subiendo en tu propia escalera? Pues bien, las caídas, si las miramos desde la perspectiva correcta, son escalones. Escalones para donde Dios quiere llevarnos. Los escalones no son impedimentos para avanzar. Muy por el contrario, quizás la crisis por la que tú y yo estamos viviendo son los peldaños que nos van a acercar al propósito de Dios para nuestra vida. José tiene una familia muy compleja, hijo de Jacob. Jacob tenía 12 hijos de 4 diferentes mujeres. En ese momento la poligamia era parte de la cultura. ¿Ya se imaginan una familia con 4 mamás? Ya ahí la situación es compleja, ¿no? 12 hijos, ¿no? De 4 diferentes mujeres, así que era una familia revuelta, habían complicaciones sin duda. 12 medios hermanos, él era el menor, había una hermana, Dina, pero el resto de la relación entre 4 mamás y 2 hermanos, el tema era complejo. La receta precisa para la confusión, para la rivalidad. José era el menor. Ese es el contexto en términos muy generales. Era una situación compleja, era una familia bien particular. Y este adolescente empieza, y la realidad, podríamos decir, y la vida empieza a marcar, desde una perspectiva podríamos decir que la vida empieza a marcar a este adolescente. Y desde la otra perspectiva podríamos decir que Dios empieza a preparar la vida de un gran hombre. ¿Es que acaso la vida de un gran hombre o una gran mujer no empieza a ser preparada desde mucho antes? De cuando eres niño, niña, adolescente, joven. Nada, cuando tú amas a Dios y le has entregado tu vida a Dios, nada de lo que ha ocurrido en tu vida es un desperdicio. Nada. Porque Dios es especialista en tomar los momentos más oscuros de nuestra vida y hacerlos tan bellos como el arco iris que vemos cuando hay una gran tormenta y aparecen los rayos del sol en el cielo. Las mega caídas que tuvo las voy a pasar, te las voy a relatar, pero las mega caídas que tuvo José en su vida fueron para dejarlos ahí, en la vida tirado. Pero vamos a aprender cómo él aprende a pararse, pero en todo esto el gran personaje de Dios, es que en la Biblia todo se trata de Dios. La primera caída es que crece en un hogar en el que era ignorado y maltratado por sus hermanos. Un adolescente que es maltratado e ignorado por sus hermanos. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Es difícil. ¿Cómo se va conformando la personalidad de un adolescente que es maltratado, que es dañado, que es ignorado por sus hermanos? En Génesis 37, en el versículo 3 al 5, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día le mandó a hacer un regalo especial para José. ¿Era problema de José el que sus hermanos lo odiaran? No era problema de este adolescente. Fue problema de cómo sus padres construyeron esta familia. José no era culpable de nada. A él lo criaron de esa manera. Y la primera mega caída, solo las menciono porque el punto viene más adelante, es que crece en un hogar en el que era ignorado y maltratado por sus hermanos. Eso puede definir tu vida, sin duda. Sin duda. La segunda mega caída es que fue lanzado por su propio hermano al pozo del rechazo. Al pozo del rechazo. Lo tiran en una cisterna, en un hoyo. En Génesis 37, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Dime si eso no marca la vida de un adolescente. 17 años, entre los 15 y los 17, lo lanzan a una cisterna. Pero en el fondo, ¿qué está detrás? El rechazo. ¿Te has sentido así? ¿Te ha rechazado tu propia familia? ¿Te han dado vuelta a la espalda? ¿De quien más esperas quizás el cuidado, la protección, fueron los primeros que te dañaron y que marcaron tu vida, tu familia, tus cuidadores, los que se suponía tenían que cuidarte, velar por ti, te abandonaron, te dejaron, te maltrataron? Bueno, esas heridas quedan en el corazón, no se borran. Pero cuando tú y yo llegamos a Cristo, todo eso nos sirve para el siguiente paso en nuestra vida. La tercera mega caída de José es que, y fíjate, esto parece que va increciendo, va hacia abajo. Esto se va
cada vez como buscando una solución hacia abajo. La tercera caída es que lo venden. Sus hermanos lo venden. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen, y en lugar de hacerle daño, ¿por qué no lo vendemos mejor a los ismaelitas? Es como, ¿para qué lo matamos? Mejor vendámoslo. Lo venden. Él es consciente, él va recibiendo toda esta información, él se va dando cuenta. José se va grabando sus rostros, el rostro de sus hermanos mayores, el rostro de cada uno de ellos, de lo que le van haciendo, de lo que va provocando en sus vidas. Por favor, entendamos el proceso de este joven. Hasta aquí, simplemente con lo que ha ocurrido, pareciera que el destino de este joven está escrito. Rechazado por la familia, olvidado en un mar de indiferencia, pero no solo eso, un intento de asesinato. Lo quieren destruir, lo venden. ¿Con qué experiencia? Lo desarraigan del seno de su padre, que lo ama, es su hijo regalón, es el menor. Lo sacan de la familia, es terrible. La cuarta caída de este chico que tiene entre los 15 y los 17, como te digo, es que pierde su identidad, porque lo mandan a Egipto, lo venden, lo mandan para allá. Es su hogar, en su hogar creen que está muerto. En Génesis 37, entonces los hermanos mataron un cabrito, lo mojaron la túnica con José con la sangre. Estos tipos eran terribles, armaron todo un plan, toda una confabulación. Casi matan de un infarto al pobre anciano Jacob. Tu hijo murió, mira, aquí está su ropa, está llena de sangre. Pero en la pasada a José le quitan la identidad. ¿Por qué? Lo sacan de su tierra, lo mandan a otro lugar totalmente distinto. ¿Sabes qué? Tu caída, tu dolor, tu momento oscuro, el del hoy, no tiene por qué ser el final de la historia. ¿Qué estás viviendo hoy día? No tiene por qué ser el final de la historia. Quizás en este día, en este momento, estás viviendo una situación muy compleja, muy difícil, pero eso no es el final de la historia. Al contrario, quiero animarte por la palabra de Dios y por lo que Dios nos va compartiendo en este minuto a través de esta reflexión, de que lo que hoy estás escribiendo simplemente va a ser un capítulo que un día lo vas a mirar y vas a decir: mira cómo Dios transformó el momento más oscuro de mi vida en algo relevante como el hoy. Es que siempre cuando estamos en Dios hay una esperanza, hay un mañana que es distinto, que es alentador, que llena de bríos, que llena de ánimo, que llena de fortaleza. Tu caída no tiene que ser el final de la historia, bajo ningún punto de vista. La quinta caída de José es que es obligado a trabajar donde no quieres. Es que es esclavo. Él no era esclavo en casa de su padre. A él lo atendían muy bien, a él lo regaloneaban. Pero él llega a trabajar a la casa de un extraño, el que lo compró. Qué difícil el cambio de escenario, qué difícil el cambio de vida. Mientras tanto, los mercaderes medianitas llegaron a Egipto, en Génesis 37, versículo 36, y allí lo vendieron a José, a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Si tú y yo hacemos un diagnóstico, esta vida va de mal en peor. De mal en peor. En el cielo la mirada es distinta, porque en el cielo, en la conversación de los ángeles, de los amigos que conversan y ven, dicen: José, tu plan va perfecto. Me estás bromeando. José, tu plan va perfecto. Se está dando todo conforme al plan de Dios para tu vida. Es que nosotros no lograremos ver nunca la dimensión de Dios. Lo que nos está ocurriendo, nunca vamos a ver qué está por detrás. Es difícil. Por eso es que nos quejamos. Por eso es que inclusive en ocasiones le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Y muchas veces nuestra fe se quiebra. Y sí, se quiebra, porque somos frágiles, y muy frágiles. Y no tenemos la capacidad de ver qué es lo que está ocurriendo por atrás. Qué es lo que está ocurriendo como en el back office o en el making of por atrás de nuestras propias vidas. Esta caída, este proceso por el cual estás viviendo no es el final de tu historia. Muy por el contrario. Quizás estás en el umbral de una gran experiencia. La sexta caída es que fue castigado por hacer lo correcto. Fue castigado por hacer lo correcto. Es como cuando tú reflexionas y dices: pero si yo me esfuerzo, trato de hacer las cosas bien, pero ¿cómo me esfuerzo por hacer las cosas bien y nada resulta? Es más, trato de hacer las cosas bien y mira lo que sucede.
José vivió lo mismo. Y aquí ya no hay un adolescente, aquí ya hay una persona que es un joven adulto, entre los 20 y los 30, pero viene viviendo una situación compleja entre los 16 más o menos, de los 16, 17 años en adelante. Y ya lo tienes a la persona a los 20 y algo. Y la sexta caída es que fue castigado por hacer lo correcto. ¿Y qué fue lo que pasó en Génesis 39? Por eso que son 40 capítulos fascinantes de la historia de José. Y es que José está a cargo de todo en la casa de Potifar. Y ocurre lo que tenía que ocurrir. José, un tipo fachoso, pintoso, ¿no? Muy hábil, muy capaz en todo, muy eficiente, guapo además. Y la esposa de Potifar se fijó en él. Y no solo se fijó en José, sino que quiere tener intimidad sexual, quiere acostarse con José, quiere tener una sexualidad pura y dura con José. Ven, acuéstate conmigo, es la propuesta. Ella no tiene rodeos. La esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo. En Génesis 39 está esa parte complicada, ¿no? El capítulo erótico de este proceso. Génesis capítulo 39. Mira por lo que tiene que pasar también. ¿Qué hace José ante ello? Es que fue castigado por hacer lo correcto, porque él le dice, no, ¿cómo me voy a acostar contigo? Potifar me ha dado todo, lo único que no me corresponde eres tú como su esposa. Además, ¿cómo voy a dañar a Dios en el fondo? Dice José. Y en un momento ella se le tira encima literalmente, le saca la ropa. José arranca, Dios mío, qué temple. Qué dominio propio el de José. Fuerza, bajo control. ¿Podía hacerlo? Sí. Lo miraba, estaba su papá, Jacob, sus hermanos, no. ¿Alguien se iba a enterar? No, estaban solos. Pero él tenía una fidelidad a Dios. A todo evento, a toda prueba. Él arranca. Producto de ese escenario, de esa situación, la mujer se enfurece. Y dijo que José la quiso violar. Fue castigado por hacer lo correcto. ¿Y qué hace Potifar? Lo manda a la cárcel. No había hecho nada, solamente servir a su amo. Y eso es integridad, hizo lo correcto, pero lo envían a prisión. Bien, hasta aquí el escenario es complejo. Cuando todo es malo, Dios es bueno. Y en la vida de José, por 13 años ha ido abajo, 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 abajo. ¿A dónde más? Abajo y aún más abajo. Una caída tras otra. Del pozo a los mercaderes, de los mercaderes de Egipto a la esclavitud. Dios mío, ¿cómo me puedes decir que Dios está ahí? ¿Es que acaso no es lo que te pasa a ti y a mí? Cuando nos pasan situaciones complejas que nos quiebran, decimos, pero ¿cómo me puedes decir que ore? ¿Cómo me puedes decir que confíe? ¿Cómo me puedes decir que Dios está en control si miras lo que me ocurre? Es que ni tú ni yo lo vamos a entender. No peleemos con Dios, por favor. Con Dios no se pelea. Además, Dios no nos debe explicaciones de lo que nos ocurre. ¿Qué haces tú cuando las caídas es a causa de otras personas? Cuando no es tu vida la que causó la caída, sino terceros. La última caída en la vida de José es la siguiente. La gente que ayudaste se olvida de ti. ¿Te ha pasado? La vil ingratitud. La vil ingratitud. La gente que has ayudado se olvida de ti y es mal agradecida. Amigos, eso es parte de la vida. En el Nuevo Testamento hay una historia impresionante. Hubieron 10 leprosos, tipos que estaban con un cáncer terminal. Te lo pongo en palabras del hoy. El maestro los sana a todos de un cáncer terminal, una lepra terrible. Y vuelve uno a dar gracias. Es que la ingratitud la vamos a vivir. O tú vas a ser un ingrato y yo también, pero también habrán personas en nuestra vida que serán ingratas, porque la gente olvida cuando fue ayudada. Y le pasó a José. Ayudó a unos amigos en la cárcel. El panadero y el copero tienen un sueño. Él les dice, esto es lo que va a ocurrir. Los ayuda y les dice, oye, pero cuando estén arriba, en el reino, con Faraón, acuérdense de mí. Ah, sí, nos vamos a acordar de ti. Pasaron 3 años y nada. Bien, hasta aquí, caída tras caída, caída tras caída. Y vamos a lo relevante dentro de todo esto. Porque José toma 3 determinaciones que lo llevaron a la cima de su propósito.
Tú tienes un propósito relevante en Dios, en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu empresa, en tu emprendimiento, en todo lo que hagas. Tienes un propósito, no es solo un propósito de fe, es un propósito de vida. Dios no nos ocupa nuestras vidas por cajitas. Esta es la cajita de la fe y tengo un propósito solo de propósito mío contigo de la fe. Es un integral, porque la vida es 360 grados. Las 3 determinaciones que llevaron a José a la cima de su propósito fueron las siguientes, que te pueden ayudar y nos pueden ayudar. Porque tomó determinaciones, y la primera determinación es que él dependía de la presencia de Dios sin importar dónde estuviera. Dependía de la presencia de Dios sin importar dónde estuviera. Cuando lo ponen en la cisterna, lo tiran en ese hoyo, en esa cueva, dependía de la presencia de Dios. Hay una frase que se utiliza en la historia de José, en estos 40 capítulos, 5 veces. 5 veces. Y siempre algo que en la Biblia se repite 5 veces es porque hay un énfasis, ¿no? Y algo nos está diciendo si se repite 5 veces la inspiración del Espíritu Santo. Y 5 veces el Señor dice: y el Señor estaba con José. Y el Señor estaba con José. Se repite 5 veces en este relato. Ahí está la clave. No importa cuál fuera la caída de José, Dios estaba con él en cada una de esas caídas. En Hechos 7, 9, 10, el autor inspirado de Hechos, Lucas, hablando de lo que ocurrió con José en el Antiguo Testamento, cuenta: tuvieron envidia de José, los hijos de Jacob, y lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con José y lo sacó de todos sus problemas. Fíjate bien, Dios lo sacó de todos sus problemas. No dice que eliminó todos sus problemas. Dice que los sacó de todos ellos. Los sacó. Cuando sientes que la presencia de Dios en tu vida no sientes que Dios está ahí. Cuando sientes que la presencia de Dios en tu vida está lejos, es cuando tú y yo tenemos que empezar a crecer en madurez. Porque llega un momento en que no sentimos a Dios. Pero la madurez dice en el conflicto: no importa que no te sienta, yo sé que estás y eso me es suficiente. No estoy viendo el resultado, como conversábamos al principio, no estoy viendo los resultados de venta que quiero ver. No se está moviendo el equipo como quiero que se vea. Pero tú tienes el control. Porque yo confío en ti. Dios tiene el control en nuestras situaciones más complejas y difíciles. Y lo primero que hace José es que depende de la presencia de Dios sin importar dónde estuviera. Él entrega su vida y confía absolutamente. En Génesis 39, 1, 2, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado ya lo vendieron. Un egipcio que era oficial de Faraón y capitán de su guardia, ¿cierto? Potifar lo compra. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en casa de su amo egipcio. Todo lo que tocaba a José era bendecido. Pero no solo él, todo su entorno era bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José. Independiente de lo que estés viviendo hoy, independiente de tus circunstancias, Dios está contigo. Dios está con tu vida, está en tu vida. Dios es Dios y Él tiene el control de cada una de nuestras realidades. ¿Por qué proceso de vida estás viviendo hoy? Y en tus notas están todos los otros textos donde literalmente se evidencia que la mano de Dios estaba con José. José tuvo una caída tras otra. Una caída tras otra, pero siempre dependía de la presencia de Dios. Dependía del plan y la promesa de Dios. Él dependía de Dios. ¿Y tú de quién dependes? ¿De quién dependo yo? ¿Dónde está puesta nuestra confianza?
¿Son los números positivos en el banco los que nos dicen que todo va bien y nos genera tranquilidad y estabilidad? ¿De qué dependemos? ¿De una familia sólida? ¿De tu cónyuge? ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién pones tu confianza? La segunda determinación que toma José es que él depende del plan y la promesa de Dios sin importar cuánto tiempo se tarde. José depende del plan y la promesa de Dios sin importar cuánto se tarde. Él soñó. Dios le mostró que él iba a estar en un lugar altísimo, donde inclusive su papá, su mamá, su hermano se iban a postrar delante de él. En el fondo iba a estar en lugares de preeminencia, de importancia. Eso fue antes de los 15 años, más o menos, el sueño. Es que no es que fue un sueño simplemente, sino que Dios le habló. Pero él dependía del plan. Lo imagino yo en la cisterna cuando su hermano lo intentan asesinar. Luego en el trayecto cuando lo llevan como esclavo, amarrado, caminando. Imagínate, es un esclavo que lo llevan y lo venden en todo ese momento. Lo imagino yo. Diciendo en su mente, no importa. Dios tiene un plan conmigo. Dios me habló. Dios puso una promesa en mi mente y no importa cuánto tiempo pase, eso se va a cumplir. Me lo imagino, no lo dice explícitamente la Biblia, pero me lo imagino estando en la casa de un extraño. Me lo imagino luego estando en la cárcel, repitiéndose a sí mismo la promesa de Dios, sin importar cuánto tiempo tardara. ¿Acaso no es la misma promesa que Dios tiene para ti y para mí hoy día, independiente del escenario donde estés? ¿De qué promesa te vas a aferrar? Hay montones de promesas en la Biblia. ¿Cuál va a ser tu versículo, tu texto favorito? ¿Cuál va a ser la promesa que cuando estés en el medio del huracán más potente de la vida, que cuando estés en el tsunami que te da vuelta, cuál va a ser la promesa que tú vas a decir, Señor, esta es tu palabra y yo me aferro a ella, yo te creo? Yo te creo. José dependía del plan y la promesa de Dios sin importar cuánto tiempo tardara. ¿Sabías que todas las caídas en tu vida, el rechazo, el dolor, los problemas, la tristeza, la aflicción, cuando intentaron dañarte, cuando intentaron afectarte, todo eso, Dios lo usa para tu bien? No es una caída, recuerda, no es una caída, no es un momento complejo, es un eslabón, es un nuevo peldaño para llevarte a donde Dios quiere que estés. Amigos, todos tenemos cicatrices en nuestra vida. Pero si miramos para atrás, era necesario pasar por ahí para estar aquí, donde estamos parados hoy. Todos hemos tenido decepciones, traiciones, momentos complejos, momentos difíciles, diferentes realidades. Pero son esas diferentes realidades las que nos traen al aquí y a la hora. Piensa en esto, José dependía de la presencia de Dios. No estoy solo, dependo del plan de Dios y su promesa. Dios tiene un sueño para mi vida, no me voy a rendir, no importa el problema, no importa la circunstancia, no importa dónde esté. Y Dios tiene un plan y Dios tiene una promesa. Y yo le creo y me aferro a ella. José dependía del plan y la promesa de Dios, sin importar cuánto tiempo tardara. Y esa es una palabra muy compleja para ti y para mí, la espera, ¿no? Pero es que no llega nunca. Pero es que llevo años confiando y esperando de que esto cambie. Dios tiene el control. Él es soberano. Y cuando aprendemos a descansar en Él, necesariamente encontramos paz para nuestras vidas. El pueblo de Dios no vive de explicaciones, sino de promesas. Tú y yo no debemos vivir de la explicación que Dios me debe producto de todo lo que he vivido. No, vivimos de las promesas que Dios tiene para nosotros cada día de nuestra vida. ¿Cuál es tu promesa? ¿Dónde te anclas cuando despiertas? ¿A qué te aferras? Y al finalizar este podcast nos encontramos con que él dependía de la ayuda de Dios en todo desafío. Y si te fijas, las tres determinaciones tienen que ver con una sola palabra: depende, dependía, dependencia. Él dependía de la ayuda de Dios en todo desafío.
pero confió en que Dios le iba a dar la ayuda necesaria y suficiente. Y en cierto punto el faraón tiene un sueño que no puede interpretar. Y su copero, el amigo que Dios le dijo a José, oye José, José le dijo, acuérdate cuando estés arriba. Bueno, pasan casi 3 años y recién se acuerda, ¿no? Y en ese momento el copero dice, recuerdo que hay un hombre en prisión que sabe interpretar sueños, le dice el faraón. Y en ese momento faraón le dice, anda a buscarlo. Como que se acordó un poco tarde el amigo, ¿no? Pero en Génesis 41, 13 y 16 llegó el momento. Llegó el momento. Es que llega el momento. Va a llegar ese momento donde necesariamente todo cambia. Por eso es que eso es esperanza. La felicidad se nutre de cuestiones externas, pero la esperanza tiene que ver con Dios. Y cuando tú y yo nos escondemos en su esperanza, necesariamente, día tras día, nos levantamos con la esperanza de que este día Dios tiene el control de todo. Y eso nos da la energía, la potencia para poder pararnos. Nos energizamos con la oración y nos energizamos con la promesa del Padre. Génesis 41, el rey mandó llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel, de inmediato. Entonces se afeitó, se cambió ropa. Obviamente estaba contenida de cárcel, ¿no? Se afeita, le ponen ropa nueva, distinta. Y el rey le dice, el faraón, tuve un sueño, nadie lo puede interpretar, dime lo que significa. Y José es tan equilibrado, es tan Dios, ¿no? Es tan Cristo, es tan consciente, es tan humilde que dice, yo no tengo ese poder, faraón, pero Dios sí lo tiene. ¿Te das cuenta que en este discurso nos damos cuenta que desde su niñez, pasando por su preadolescencia, adolescencia, su joven adulto, él nunca se desconecta de Dios? Mira lo que dice, pues ahí está. Yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene. Él le dará a usted la respuesta que espera. ¿Cómo sigue dependiendo aún en los momentos más complejos? Faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños en Génesis 41. Como Dios te ha revelado todo, ahora tú quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes solo de ti. ¿Me estás bromeando? No, eso es real. En un día le cambia todo. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. Y luego el faraón se quitó de la mano el anillo que tiene y le puso su sello oficial y lo puso en el dedo anular de José. Lo vistió en el momento de lino de la mejor calidad, le puso un collar de oro. Pero ¿me puedes decir qué está ocurriendo con la vida de José en un día, en un momento? Es que llegó el momento, se cumplió la promesa. Es que Dios nunca miente. Si Dios te habló, si Dios te habla por su palabra, es porque Dios tiene el absoluto control de todo lo que vivimos. Recuerda que tú y yo no vivimos de explicaciones. Deja de pedir explicaciones al cielo y empecemos a vivir de las promesas que Dios nos dio para enfrentar el día a día. Después hizo José que se subiera al carro de guerra, lo mostró a todo el mundo. Faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará la mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. En el fondo, un adolescente que vivió la vida desastrosa. ¿Sí? Un joven que vivió prácticamente en la cárcel entre los 20 y los 30. A los 30 estaba listo. Es que no es con tu lógica ni con la mía. Esa es la lógica de Dios. Te invito a que vivamos nuestra vida en el modo Dios, porque en el modo Dios la vida es distinta. No busques lógica, por favor. Cuando tú y yo tenemos a Dios en el corazón, busquemos sus promesas. Termino con estas preguntas. ¿Dependerías de la presencia de Dios no importando dónde estés? Pregunta para tu grupo pequeño. ¿Qué tal si hoy terminas en una oración con tu grupo pequeño? En la conversación del grupo. ¿Dependerías del plan de Dios y su promesa para tu vida, no importando cuánto tarde? ¿Dependerías del plan de Dios y su promesa para tu vida, no importando cuánto tarde? ¿Dependerías de la ayuda de Dios al enfrentar cada caída? Estos dependes son muy desafiantes. Pero lisa y llanamente, estas caídas nos dan cuenta que cuando todo es malo, Dios es bueno. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.